¿Está preparado realmente la sociedad civil dentro de estas naciones que conforman el triángulo del comunismo para la libertad? ¿O la estructura política, económica y hasta social dentro de estas tres dictaduras le impiden a esa propia sociedad civil de que puedan llegar a lograr, ¿no?, la libertad que tanto ansían los que están dentro, pero también los que estamos fuera? Voy con Pablo, sé que tiene algo que decirme, muy interesante, lo conversamos detrás de cámara. Pablo, ¿tú quieres acotar algo sobre Nicaragua desde la visión como venezolano? Sí, el inciso de Nicaragua es que la señora esta, la bruja de Nicaragua, lanzó una frase que me impactó. Dijo: aquí no habrá perdón para la oposición o perdón para los que se fueron. Y aquí en Estados Unidos hace un mes hubo un crimen espantoso contra un joven que era una perspectiva y que todo el mundo lo quería, Richard Kerner. Y su esposa, en medio del funeral, dijo al final: yo perdono al asesino. ¿Ves tú la diferencia entre una persona que es judeocristiana, que es de una civilización, en cambio la de Nicaragua, esta señora, la bruja de Nicaragua, que hablan en otro terreno? No hay perdón, no hay justicia, ellos no saben nada de estas cosas. Por eso es que es la expresión de una narcotiranía, la de Nicaragua, la de Cuba y la de Venezuela. Uh-huh. Ahora, claro que en caso de Venezuela vamos a salir. Y están asustados. Mira, Maduro invitó hace una semana a 100 brujos de Cuba y de Haití, a 100 brujos. Ceremonias diabólicas que hicieron allá. Y los brujos le dijeron, yo creo que somos los brujos, porque le dijeron: no tienes por qué irte, porque Estados Unidos no va a intervenir. Entonces, está tranquilo, todos ellos. Pero claro que lo que le viene es el fin de los días. Y es bueno aclarar algo muy importante que te referías en tu intervención, el joven conservador que fue asesinado precisamente dando un meeting en uno de los campus universitarios aquí en los Estados Unidos. Su nombre realmente es Charlie Cryer, y su esposa, precisamente en el homenaje que le hizo este grupo conservador de los republicanos, los seguidores de Donald Trump, con muchísimo valor, de verdad. Y yo tengo que reconocerlo, es muy difícil para un ser humano que ame a otra persona, pararse delante de un podio, delante de una multitud, bajar su mirada como lo hizo y decir: yo lo perdono a esa misma persona que fue el asesino de su esposo, el asesino de un joven que tenía ideas conservadoras. Pero bueno, eso es otro tema al cual no quiero abundar en este espacio. Quizás en otras oportunidades podamos hablar sobre lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, lo que hemos visto después de la campaña política de Donald Trump, que de hecho también como candidato presidencial fue víctima de atentados públicamente en el medio de su campaña. Profesor Montoya, periodista, líder del exilio nicaragüense y de la resistencia nicaragüense. Es importante lo que me decía hace unos minutos cuando estábamos en la pausa comercial, que me decía que hay una estructura que le impide a esa sociedad civil precisamente ser libres ante estos sistemas. Sí, lo que pasa es lo siguiente: el fútbol es entre futbolistas, uh-huh. El béisbol entre beisbolistas, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, la política es entre políticos. No existe. Y el análisis político de la política entre periodistas y analistas políticos. Bueno, pero hay una diferencia. Los políticos buscamos el poder para hacer las transformaciones que se necesitan hacer en beneficio de nuestros pueblos y la gente más vulnerable. Pero no todos los políticos buscan eso. Intereses. Pero no todos los políticos buscan eso, porque por eso hay una dictadura en estos tres países. Bueno, es que ya lo hemos dicho, ellos no son políticos, son delincuentes metidos a políticos. Ellos no son políticos, ellos no son egresados de las cátedras del humanismo de las universidades. Sí, ellos se metieron ahí porque vieron ahí una mina de oro. Seamos claros y honestos. No existen las revoluciones, el idealismo de la guerrilla, toda esa fanaticada de Fidel Castro, todo eso es absurdo. Es más, y quiero aprovechar en tu programa, me decías hace unos momentos de que Nicaragua suena menos en la prensa mundial. Yo quisiera también comentarte de que existe algo que se nos olvida. El sandinismo monolíticamente fue una estructura sanguinaria y asesina.
¿Y cómo es posible que Europa esté ahora premiando a los disidentes del sandinismo? Aquí tiene que haber algo que despierte y que no está despertando. ¿Cómo es posible que la Bienal Mario Vargas Llosa estén de candidatos Sergio Ramírez y Yoconda Belli como futuros nominados a que ganen esos premios? Entonces, ¿de qué pasa con Europa también? El mundo entero tiene que despertar y darse cuenta que Fidel Castro no es el único sanguinario, ni Nicolás Maduro, ni Hugo Chávez. También en Nicaragua, Daniel Ortega y todo su enjambre sandinista, orteguista, tiene mucho que ver en esto. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, tratando de no dejar ver pasar únicamente las nubes por el aire, es organizándonos políticamente. Y estamos creando una organización política con el liberalismo puro dentro de Nicaragua, que son las bases de los partidos tradicionales que ya no existen. En Nicaragua ya no hay ni siquiera partidos políticos, como hablábamos antes contigo, que tampoco hay una prensa de la disidencia. Entonces, porque es lo único que hay que ofrecerle al pueblo, la esperanza de recuperar la dignidad del pueblo nicaragüense a través del retorno de una política y de políticos decentes, honestos y transparentes, que vean el poder para servir a las multitudes, a la gente más pobre, más vulnerable, y no para enriquecerse como han hecho estas dictaduras nefastas y criminales. Interesante, de verdad, cuando hablé de libertad y cité a estos dos personajes políticos y también analistas políticos de sus respectivos países, Venezuela con Pablo Medina y Nicaragua con Ariel Montoya, y por supuesto que le voy a hacer la misma pregunta al cubano que está vía Zoom. Vamos a España para conversar con Joelkis nuevamente. Joelkis, ¿los cubanos quieren libertad? ¿Realmente están buscando esa libertad? Mira, los cubanos ya quieren un cambio. Yo no sé si realmente están preparados para la palabra libertad o el significado de la libertad, porque no la conocen. Yo pienso que hay que formarlos en libertad para que conozcan la libertad. El cubano ya está listo para un cambio radical y ya de inmediato, porque lo necesita y porque se ha dado cuenta que ha vivido un engaño durante los últimos 75 años. Recordemos siempre que este engaño no es solamente, digamos, de un discurso político, es un engaño que va desde la formación educativa, desde el comportamiento social, desde todas las aristas. O sea, es una incidencia, una inyección directa al cuerpo, a la mente, en cuanto a lo que tú entiendes que debe ser la libertad. Por tanto, yo pienso que estamos listos para el cambio, queremos el cambio y buscamos la libertad por todas las vías y por todos los medios. Pero tenemos que aprender a vivir también en ella, porque no la conocemos. Hay algo muy interesante yo como cubano puedo aportar en esta conversación, y es que uno de los daños más antropológicos que ha hecho este sistema totalitario de la isla, esta dictadura, ha sido la mentalidad del cubano. De verdad que la mentalidad del cubano se le va a pasar muchísimo trabajo, muchísimo tiempo para poderla cambiar. En estos sistemas realmente la gente no trabaja, señores. La gente vive en las esquinas tratando de inventar, no como los sistemas capitalistas que tú, con el fruto de tu trabajo, con lo que tú logras hacer sin tener que robarle al sistema, ni mucho menos al gobierno, tú vives dignamente. Eso lo vemos a diario. Hemos visto cuántos cubanos, venezolanos, nicaragüenses, precisamente en la ciudad de Miami, son empresarios, tienen sus propios negocios, viven dignamente de un salario los que no se han convertido en empresarios. ¿Qué piensa la gente en Cuba sobre la libertad? Y a mí me gustó muchísimo ver cómo el medio de prensa independiente, Cubanet, para el cual yo fui parte también de ese medio cuando vivía en Cuba, es un medio no reconocido por el sistema. Ellos no reconocen la prensa independiente, que no reconocen ningún medio de prensa que no sea el estatal. De hecho, cuando tú haces periodismo independiente dentro de Cuba, te encarcelan, te interrogan, te hostigan, y Joelkis sabe que es real, porque Joelkis es cubano. Bueno, Cubanet está en las calles de Cuba, en las calles de la capital cubana, en La Habana. Salió a hacerle una pregunta a muchísimos cubanos que andaban por su día común por las calles sobre la libertad. ¿Qué piensan los cubanos sobre la libertad? Y esta es la respuesta de muchos. Vamos a verla. ¿Qué es para mí ser libre? Vivir fuera de Cuba. Tener libertad de expresión. Decir lo que siente o lo que siente, lo que ve mal. Ser libre. Para mí ser libre es lo mejor que hay.
cuando haya libertad y haya posibilidad de no estar como quieren que nosotros estemos. Es para mí ser libre. Mano, de Dios ciego no son. Para mí ser libre sería lo más lindo que pudiera pasarle a todos los cubanos. Porque con esta represión que hay verdaderamente, esta escasez de cosas, alimentos, solamente piense nada más que por aquí pasan 200 y pico viejitos todos los días, parece que me doble ahí. Y miran para la mercancía como diciendo, ¿cuándo podré comprarme un aguacate? ¿Cuándo podré comprarme esto? Porque verdaderamente no alcanza, aquí no alcanza nada para vivir. Libre, aquí nadie es libre. Aquí nosotros ni yo mismo me mando. No sé por qué, pero ni yo mismo me mando. Libertad es expresar lo que uno siente. Y aquí no se puede hacer eso. Aquí no hay libertad de expresión, aquí no hay libertad de nada. Y sin embargo, la policía, la maquerida, cualquier cosa, enseguida está ahí, pero para un problema, mira, a mí me quitaron un paracetamol aquí mismo. Y llamar a la policía, cogí al tipo, y llamar a la policía y 2 horas después, nunca vino la policía, lo solté. No, aquí, con la represión que nos tienen aquí. Aquí en Cuba no tiene libertad. El Cuba no tiene libertad. Y esto es candela aquí. No se puede hablar mucho porque si no... Interesante, de verdad. Señores, yo les voy a decir algo desde mi postura como cubano y se los voy a decir a ustedes, a los nicaragüenses o al nicaragüense y al venezolano que me acompaña. También tengo vía Zoom a un cubano. Hace unos años atrás, esto era impensable. Ver a un cubano manifestarse públicamente delante de un micrófono y de una cámara de la prensa independiente con esta pregunta tan sensible de qué es la libertad según su punto de vista, eso era impensable y se lo dice un periodista que hizo periodismo independiente en Cuba, que pasé muchísimo trabajo para hacer trabajos de voz populi, como se le conoce a este tipo de trabajo periodístico, cuando tú sales a las calles, hacerle la misma pregunta a varias personas y buscar varios puntos de vista. Tengo una periodista aquí en el estudio que sabe de lo que estoy hablando, la amiga Yolanda, que como siempre me acompaña detrás de cámara, no le gustan las cámaras. ¿Cuándo será el día que Yolanda se siente conmigo, verdad? Un milagro. Va a ser un milagro. Yo lo voy a lograr, al final yo lo voy a lograr. Entonces, Joel Kiss, tú que eres cubano y que viviste un acontecimiento histórico dentro de la isla, que fue el 11 de julio, donde miles y millones de cubanos, diría yo, salieron a las calles a exigir el cambio. Hay un antes y un después de esa fecha que fue histórica, 11 de julio del 2021. De hecho, mi visión, después del 11 de julio del año 2021, vemos muchos más cubanos sin miedo a hablar. ¿Tu lectura? A ver, el 11 de julio, digamos que fue un hito en todo lo que representará de por vida la sociedad civil cubana en cuanto a exigir derechos. El pueblo salió a la calle, el Estado intentó invisibilizarlo, pero el pueblo salió a la calle a exigir y tenían un eslogan, un tema que solamente lo que pedían era comida y libertad. No sé si recuerdas esa parte. Que parte de los eslogans eran comida y libertad. Simplemente porque ya se hastió el pueblo y llegó a un límite, llegó a un límite después de una pandemia que empezó a vivir una crisis ya saturada, y la lectura yo creo que va sobre algo principal. No es que hayamos perdido el miedo, es que teníamos tanta hambre que nos lo comimos y salimos a la calle, y salimos y se dio. Yo en esa fecha no estaba en Cuba, específicamente, pero lo gracioso fue como me fueron a buscar ese mismo día, porque podía haber sido uno de los líderes que había hecho movimiento en la ciudad, lo cual ahí te das cuenta también de las formas y los medios de represión, hasta dónde llegan por tal de tener la justificación para incriminarse o para tener el motivo para tenerte en el lugar donde ellos directamente. Yo pienso que el 11 de julio no solamente marcó la fecha de un país, sino marcó también un movimiento que se empieza a crear y a multiplicar desde diferentes aristas, de diferentes momentos, donde Cuba cambia de por sí. Interesante. Voy con el venezolano, con Pablo Medina, asiduo de este espacio, porque precisamente tengo que tocarlo. El tema de los últimos acontecimientos, las últimas noticias que han salido a través de la prensa global acerca de lo que pueda pasar en el Caribe
en Venezuela específicamente con el Comando Sur de los Estados Unidos y su lucha contra el narcotráfico. Hay por ahí muchísimas personas que han dado su punto de vista y políticos que son partidistas de este sistema de Maduro, este sistema que fundó Chávez. Pero fíjate lo interesante, hemos visto recientemente a comunistas de otras naciones que han alertado a Maduro de lo que pueda pasar. ¿Algo viene para Venezuela, Pablo Medina? Sí, algo viene. Pero permíteme cerrar el punto del modelo comunista que funciona en Nicaragua y en Cuba. Es un modelo, es el modelo estalinista del partido único, de la ausencia de libertad, del control de la economía, de la represión, del hambre. Y ese modelo estalinista es tan peligroso que yo lo veo en el Partido Demócrata aquí en Estados Unidos. Cuando le aplicaron a Donald Trump todos esos juicios, 90 y tantos juicios, 2 atentados a él, 2 atentados y una represión masiva en el gobierno de Joe Biden con el Partido Demócrata apoyando todo eso. O sea, el modelo estalinista está sembrado aquí en el Partido Demócrata en este momento, y eso es peligroso para Estados Unidos. Ahora, con relación a tu pregunta en Venezuela, la declaración que acaba de dar Vladimir Putin, que dijo que tienen que ustedes resolver su problema. Estados Unidos, nosotros no vamos a intervenir. Y eso es como decir, dar de pie a este pajarito, porque la Unión Soviética, Rusia se ha debilitado y está perdiendo la guerra. Y por supuesto que tiene que defenderse allá Maduro, porque China también está debilitada y necesita el petróleo del Medio Oriente, y acaba de firmar el documento allá en La Paz en Egipto, lo apoyó China, para que ustedes vean por qué es posible la libertad de Venezuela, porque antes ya no pueden intervenir como hacía antes, como llegó cuando la Unión Soviética colocaron los cohetes aquí en Cuba, para impedir la acción de cuando el gobierno de Kennedy frente a Cuba. Entonces, esa realidad histórica es muy distinta en este momento, en cuanto a China, en cuanto a Irán, en cuanto a Rusia, que no ya las posibilidades de apoyar a un narcorrégimen de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, ya no tienen esas posibilidades. Yo creo que por eso es que al liberar Venezuela, porque Venezuela va a ser libre, eso va a tener un impacto en Cuba y va a tener un impacto en Nicaragua. Sin duda. Sin duda, claro que sí. Es bueno aclarar porque hay mucha información saliendo de páginas de redes sociales. Hay que tener muchísimo cuidado, Pablo, con lo que nosotros leemos. Tenemos que comprobar las fuentes, y a mí me gusta ser bastante objetivo. Yo estaba, mientras tú me decías tu punto de vista, yo estaba buscando información. Le pregunté a ChatGPT sobre esas declaraciones de Putin. Putin se ha posicionado claramente a favor del régimen de Nicolás Maduro, no solo ahora, lleva muchísimo tiempo. Él tiene un interés tremendo en la posición geográfica de Cuba y de Venezuela, para decirle a los Estados Unidos, ojo, yo también estoy en tu región, porque saben que militarmente, aunque ellos se digan ser un bloque militar bien fuerte, lo único que tienen son las bombas nucleares para amenazar, pero si las activa también va a desaparecer Moscú. Lo decía Donald Trump recientemente, Moscú es un tigre de papel, de verdad. Y con lo que está ocurriendo en Ucrania, precisamente es interesante ese planteamiento, porque una potencia militar como Rusia, que no ha podido con un país desarmado, aunque es bueno reconocer, ¿no?, que Ucrania está recibiendo apoyo militar de Occidente, de Estados Unidos, con datos de la inteligencia también de toda Europa, pero es bueno aclarar que él no se ha pronunciado en contra de Maduro. Hasta el momento no lo ha hecho. Mi punto de vista, creo que no va a poder hacer nada, porque él está estancado en esa guerra de Ucrania de Rusia, esa intervención militar de Rusia con Ucrania. Voy a regresar con el nicaragüense porque es interesante. Ya estoy en los minutos finales del programa. A mí me gustaría saber su lectura, su punto de vista sobre lo que puede ser, ¿qué se puede convertir este triángulo, mirando a Nicaragua, Cuba y a Venezuela, con la posición geográfica que tiene Nicaragua en Centroamérica? Tiene agua del Caribe, Cuba, que es una isla rodeada de agua del Caribe, Venezuela, que también comparte el Caribe. Si mañana caen estas 3 dictaduras, ¿cuál sería el futuro de estas 3 naciones? La democracia
el progreso y el porvenir abierto, con puertas para todos los ciudadanos de esos países. Después del triunfo electoral de Giorgia Meloni, de Javier Milei, de Donald Trump y de otros líderes de la derecha como Kast, que va a ganar en Chile, y como Noboa, que no es tan de derecha, pero el hombre es un joven visionario y ya está aplicando medidas de libre mercado, de gobierno limitado, etcétera, para el Ecuador. Yo creo que eso implica un nuevo orden mundial que está caminando. El discurso del presidente Trump en la ONU, con lo que las críticas que le hace a las Naciones Unidas, va en esa vía de ese orden mundial. Y el premio de María Corina Machado al Nobel de la Paz, haberlo ganado ella, tiene muchos aristas, muchos ribetes que en este boom que generó su premio no se han analizado. Recordemos que los suecos y los Nobeles, sobre todo de la paz y de literatura, han sido más con tendencias a gente de izquierda. Pero ¿por qué se lo dan ahora a una mujer que estaba oponiéndose al comunismo arbitrario y totalitario de un país como Venezuela? Por ese mismo orden mundial que viene cambiando. Y esta es la esperanza, no solamente para Venezuela, ni para Cuba, ni para Nicaragua, para el mundo entero, de librarnos de esa peste, peor que cualquier peste fisiológica humana, que es el comunismo. Es decir, se acabó la extinta URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero el comunismo teóricamente quedó enquistado en la humanidad. El marxismo cultural quedó enquistado en la humanidad, en los artistas, en la manipulación, en el discurso. Esos pobres cubanos padecen hambre, pero también tienen el cerebro rayado, los pobres, con tanto veneno propagandístico, ideológico que el sistema cubano les ha metido. Entonces, este orden mundial que está abriéndose va en buen camino y, como te repito, este triunfo de María Corina, que nadie lo esperaba, viene a alentar más ese posicionamiento hacia la democracia. Ahora bien, hay que cambiar la gramática. Ese discurso de invasiones, del imperialismo norteamericano, etcétera, eso viene por sí mismo decayendo, pero hay que insistir. Lo que está ocurriendo ahorita frente a las costas de Venezuela no es una injerencia armada, no es una intervención armada, es una liberación que esperamos que se dé pronto para que ese hermano pueblo rescate su democracia. Interesante tu planteamiento, pero fíjate, quiero aportar algo al planteamiento, ¿no? Y es interesante porque cuando tuvimos la primera administración de Donald Trump en el año 2016, en noviembre de 2016, gana las elecciones, llega al poder en enero, el 20 de enero de 2017, vimos un giro en la región hacia la derecha, pero cuando llega al poder a la Casa Blanca, a la administración de los demócratas con Biden, regresan al poder figuras de la izquierda en la región. Hasta Cristina Kirchner regresó a la política argentina. Ojo, lo que me preocupa a mí es que pueda pasar también cuando termine en 2028 el mandato de esta administración, que la región dé un giro hacia la izquierda. ¿Hasta cuándo la izquierda en Latinoamérica? Bueno, dependerá de nosotros y de esa perspectiva de estar claros y conscientes de que el comunismo y las izquierdas complacientes también, hay que hablar claro, las izquierdas complacientes como el PSOE de Felipe González en España, nada bueno han dejado, más bien han coqueteado para que estos sistemas absolutistas se enquisten en el poder. Tengo un último video que no quiero dejar de poner, declaraciones telefónicas de Diosdado Cabello, y para cerrar contigo quiero escucharla y después rapidito debatirla entre los panelistas. Vamos a escuchar qué está diciendo Diosdado con el ejército norteamericano en las costas de Venezuela. Escuchemos. El llamado que hizo el presidente, si nosotros no hemos hecho públicamente el llamado a que los pueblos del mundo puedan organizarse para defender a nuestro país, yo aprovecho y lo hago desde esta instancia. Que de cualquier lugar del mundo, aquí está Venezuela, que está siendo agredida, y toda la ayuda que nos puedan dar, bienvenida sea. Por aquí, por Venezuela, no pasarán, te lo garantizo, ni los Duques, ni los Santos, ni los Pastrana, ni mucho menos los Uribe pasarán por aquí. Ahora, lo que sí hay, y con eso voy a completar una respuesta que no terminé ayer, Geraldine, es una manifestación
de fuerzas militares de esta América que han enviado mensaje parejo, diciéndonos a nosotros que si se meten con Venezuela, ellos van a apoyar a Venezuela. Eso sí hemos recibido nosotros, de fuerzas militares, de países no necesariamente con gobierno, óyeme esto, no necesariamente con gobierno cercanos a nosotros. Que si hay una agresión contra Venezuela, ellos dirán presente para apoyar a Venezuela. Así que se vendrán los pueblos originarios y las fuerzas militares y policiales de otros países para Venezuela apoyar a esta patria que lo que ha hecho es trabajar en paz. Eso no se lo cree ni él mismo, realmente. Y de hecho yo lo veo, Pablo, como una estrategia a punto de ser quizás invadido la propia inteligencia de Venezuela, la inteligencia cubana, la inteligencia china, la inteligencia rusa. Puede haber pasado ya el dato de que Donald Trump los va a invadir. Esto es una hipótesis, no lo estoy asegurando. Es mi punto de vista para el debate. Me queda solamente 2 minutos, Pablo Medina. Yo lo llamo Diosdado el Caleta, porque tiene encaletada mucha parte de la riqueza nacional. Mira, ni siquiera los consumidores de la droga van a salir a apoyarlo. Ni los consumidores, ni nadie en el mundo lo va a apoyar pidiendo apoyo. Ni siquiera los consumidores americanos, pues los consumidores de la droga no lo van a apoyar. Y los militares quieren. Vamos a pasar revista. Los militares, Pablo, votaron por Edmundo González en las últimas elecciones. No, pues está refiriendo a los militares de otras partes del país. Ya. Está refiriendo. Por supuesto que en Venezuela el 80% votó por Edmundo, como tú dices. Pero Colombia, el ejército de Colombia no lo va a apoyar. El ejército de Ecuador tampoco. Y ahora menos el de Perú, menos el de Argentina. Trinidad tampoco, ni el Esequibo. ¿Cuál ejército? Rusia tampoco, ya lo dijo Putin. El ayatollah de Irán tampoco puede. Tampoco puede Hezbollah. Lleva un palo y bomba de la buena de Donald Trump. Bueno, en ninguna parte. Eso es un discurso que están listos. Y están en esa fase. Mira, Donald Trump los está estrangulando en este momento. Estrangulando a toda esa gente. Y después vienen y le ponen los ganchos. A mí me encanta lo expresivo que es Pablo Medina cuando se refiere al régimen de Nicolás Maduro, al régimen chavista. Tengo a Joelquis en línea. Quiero en el último minuto, en los últimos segundos, Joelquis, saber tu punto de vista. La libertad de Venezuela, según la visión de un cubano que está al tanto de la noticia internacional, puede llegar ahora con este desplazamiento de la Armada del Comando Sur de Estados Unidos ahí en el Caribe. ¿Y qué vendría para Cuba después de esta caída? Mira, está la teoría de que cuando caiga Venezuela caen todos los demás. Porque como tú mismo decías, esto es un triángulo. Y cuando el triángulo se quita una de sus partes, todos los demás se desarman. Entonces estamos conscientes de que cuando eso suceda, mira, este símbolo que ha estado presente durante muchísimo tiempo y desde el 2011, seguirá más vivo que nunca. Ya me tengo que despedir, señores. De verdad, hablar de Cuba, Nicaragua y Venezuela, creo que la invitación queda abierta porque hay mucho por qué tocar. Y qué analizar, por supuesto. Un placer haber recibido desde Europa Joelquis Torres Tápanes, activista de derechos humanos. También, como siempre, el amigo Pablo Medina, ya es costumbre su rostro aquí en el programa. Y por primera vez Ariel Montoya, líder de la resistencia nicaragüense. Los micrófonos y las puertas de este espacio quedan abiertas para otros debates. Soy Orelvis Cabrera. Esto fue Frente a Frente, el espacio político de Radio Latinísima. Nos volveremos a encontrar.